con el licenciado Martín Duó, docente de la casa y de muchos otros institutos de nivel superior y universitarios, hijo, padre, esposo, etcétera, de muchos familiares docentes. Así que vamos a empezar con algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo llegaste al Dickens, Martín? Bueno, la realidad es que, como bien dijiste, mis padres son docentes hoy jubilados, ambos profesores de educación física, eran profesores de la casa, mi tío fue rector también del Dickens, vicerrector, perdón, no rector, y nada, mi conexión con la educación física está de nacimiento. Y nada, al principio como buen adolescente renegaba de la carrera docente y no quería ser profesor de educación física, pero eso la realidad es que me duró 4 días y que empecé a estudiar en otra universidad, administración de empresas, hasta que quiero ser profesor de educación física y bueno, acá estamos, terminé acá, era el profesor que conocía, que me quedaba más cerca de mi casa y bueno, así arrancamos y hasta acá. Nos llevó esta historia. Bien, entonces papá, mamá, profe de educación física de esta casa de altísimos estudios, profe de educación física. ¿Y cómo fue ese recorrido en el profesorado? ¿Acá, en el Parque Chacabuco, o cómo fue? A ver. No, en ese momento cuando yo empecé funcionaba en el Club Deportivo Español. En realidad, primer año, como yo me decido tarde a ser profesor de educación física, primer año no lo puedo hacer en el Dickens porque ya había pasado el examen de ingreso. Y terminé haciendo primer año en un profesorado privado, que era turno vespertino, para no perder el año, y a partir del segundo año me pasé acá, que acá era en Deportivo Español, y cuando yo llego a cuarto año, en el año 96, Deportivo Español entra en quiebra, cierra, y el instituto pasa a tener que funcionar en otro lado, y en ese caso fue en Ferrocarril Oeste. Así que cuarto año es en Ferro, y eso fue en el año 96 y ahí me recibí. Y después vuelvo al Dickens en el año 2005 con la posibilidad de hacer alguna suplencia en la cátedra de handball y ahí hasta hoy y de manera ininterrumpida. Bien. Jorge, papá siempre con esos códigos, ¿no? Éticos, profesionales. Y contanos, ¿qué otra capacitación hiciste? Porque tu expertise es alrededor de la educación física y del handball. Pero, ¿qué otra capacitación o cursos o tecnicaturas hiciste? Bueno, terminé el profesorado, en ese momento empezaban a aparecer las licenciaturas en educación física, no había muchas. La primera y más reconocida era la de la Universidad de La Matanza, que tampoco tenía muchos años porque arrancó en el 94, creo, la universidad. Y bueno, en el año 98 empiezo a hacer ahí la licenciatura en educación física, había distintas especialidades. Y llevaba 2 años y medio, era larga. Cuando ya la estoy llevando adelante me caso, soy padre y eso hizo que la licenciatura se extienda un poquito más y la terminé con tesis y todo. En ese momento, por ahí no es como ahora, te pedían una tesis con todo lo que eso conlleva y todas las condiciones que tiene que tener una tesis, que eran más de 1 año de trabajo y después defender esa tesis y me terminé recibiendo. A mediados del 2005 me entraron el título en diciembre de 2005. Y paralelamente a eso, muchos cursos que tenían que ver con la educación física y sobre todo con el handball y la didáctica deportiva. Curso de entrenador de handball a nivel nacional en el Instituto del Deporte, que todavía funciona en el Senat. Y después cualquier capacitación que esté dando vuelta por ahí con respecto al handball yo la hacía. Entrenadores que venían de afuera a dar clínicas o cursos, yo ahí estaba. Y bueno, eso me abrió las puertas a después poder trabajar y acceder a cursos de entrenador a nivel internacional y todo esto. Bien, por lo que nos estás contando, tu deporte de base fue el handball. Sí. Entonces, contanos cómo fue un poquitito la llegada a la cancha de handball como deportista. Bien, la llegada a la cancha de handball fue a través de mi padre, que era entrenador de handball. Nací al lado de una cancha de handball, literalmente, y después pasé por muchos deportes, socio del Club Ferrocarril Oeste, vivíamos ahí a 10 cuadras, pasé por natación, por judo, por básquet, por vóley, creo que también,
Creo que el único que no hice de los deportes que hacía ahí era tenis. Mi papá había sido entrenador de ferro, lo llaman ahí de vuelta, vuelve a ser entrenador de handball en ferro. Los entrenadores de inferiores empiezan a traerlo, tenía 7, 8 años, y ahí empecé a jugar al handball y nunca más dejé. Bien, hijo de profe, ¿no? Que está estimulado por todos los deportes, sobre todo de conjunto, ¿no? Exacto, Que tenemos sí. papás, Liliana y Jorge ahí, profes, me imagino toda la estimulación habida y por haber. Toda nuestra escuela de vida, y digo nuestra porque mis hermanas también, tenía que ver con el deporte. Y sí, por más deportes pasabas, sabías que era mejor. Ni que hablar de colonia de vacaciones, donde también te estimulan a nivel deportivo, así que sí. Bien, ¿y cómo eras como jugador? Consciente de mis limitaciones, y eso me hacía entrenar mucho, trabajar mucho, y eso es lo que me determinaba haciendo destacar de alguna manera. No era un habilidoso, pero creo que una de las virtudes que tenía era esto de ponerle mucha energía, mucha dedicación, y eso me permitió entender ciertas cosas del juego, que si bien no fui un jugador destacado, sí jugué en el máximo nivel que se puede jugar acá en el país durante mucho tiempo y de manera regular. Calculo que la disciplina, la rutina, todo eso que se aprende en casa fue casi fundamental. Nutrición, descanso. Sí, en esa época el entrenamiento invisible que se llama hoy no estaba tan en boga, no se hablaba tanto, así que no te voy a decir que no, me cuidaba en las comidas y descansar, y que yo en esa época era cuanto más entrenás mejor y cuanto más sufrís mejor. Y así te preparás. Exacto, ¿no? Sí. Claro. Cosa que ahora se fue descubriendo que no es así. Pero no, yo diría que es al revés. El deporte es lo que te termina dando esa disciplina y esa capacidad de esfuerzo que después llevas a las cosas cotidianas, ¿no? Bien. Escúchame, ¿y cómo fue el pasaje de la línea para adentro de la cancha a de la línea para afuera? Pasar a ser de jugador a entrenador. Bueno, yo me formé como jugador en Ferro, y Ferro es una institución que tiene esa modalidad, no solo en handball quizás por ahí después se profundizó, de darle un espacio a los jugadores que eligen la carrera de educación física o lo que tiene que ver con la docencia, un espacio en las categorías formativas. Y así fue. Cuando estaba estudiando educación física, empecé en el 93, en el 94, me ofrecen empezar con la escuelita de handball y empezar a poder ayudar con los entrenamientos inferiores, estar ahí sin cobrar un peso, como empezamos la mayoría de las veces. Y bueno, esa es la escuela, ¿no? Ahí vas aprendiendo un montón de cosas, más esta gana de formarme que tenía, y ahí abrió la puerta, de ayudar con los menores y con los cadetes a que, bueno, el entrenador que estaba ahí suba un poquito más y vos vas ocupando ese espacio. Y así que empecé en el año 94 y fui entrenador de Ferro en las categorías formativas hasta el 2017. 2018 a 2022 dirigí el equipo de Liga de Honor Caballeros. Después, como tengo la posibilidad de ser entrenador de la selección, comprobé que era incompatible las dos cosas en la medida de lo posible, porque las dos cosas te llevan mucha energía y mucho tiempo. Y entonces dejé el club, la Liga de Honor Caballeros, con muy buenos resultados, pero bueno, decidí dar un paso al costado, quedé un año más colaborando con las divisiones inferiores, con la relación que tengo con el club, y después, bueno, seguí creciendo en mi trabajo con la selección, y ahí dije, bueno, basta, Ferro seguirá siendo mi casa, paso por ahí todo el tiempo, mis hijos están ahí, pero ahora trabajar en Ferro no. Mira, yo te preguntaba cuáles eran las capacitaciones que vos habías hecho, cuáles eran las carreras. Y cuando te pregunté por jugador, vos me dijiste, estuve al lado de entrenadores. Y a veces eso me parece que es fundamental. Claro. Quizás la teoría que te pueden llegar a dar en un curso, sí es un montón, porque tiene que estar. Pero el hecho de estar al lado y emular ejercicios y copiar y quedarte y visitar otros entrenamientos, es un montón. Me parece que eso es un montón de la base, ¿no? Para esa es la formación más importante. Hoy me toca tener la posibilidad de dar capacitaciones y cursos,
Y siempre le digo lo mismo a los entrenadores. O sea, yo puedo armar el mejor PowerPoint, desde la teoría dar lo más completo, que es importante porque eso es lo que te da sustento y lo que te da un marco apropiado y saber lo que tenés que llevar al campo, pero después donde realmente se aprende es en el campo. Y si vos tuviste, o por lo menos yo tuve la posibilidad de estar en el campo al lado de tipos que planificaban mucho, que sabían dónde tocar en cada momento, o mismo ser jugador sabían cómo reajustar sus planificaciones en virtud de lo que iba pasando. Si estás atento, aprendés cómo toda esa teoría llevarla a la práctica mucho más que estudiando. No quiero decir que no hay que estudiar, todo lo contrario, pero la parte teórica te da el marco del otro, y lo otro lo aprendés equivocándote. Lo mismo que pasa cuando jugás, yo le digo esto mismo a los entrenadores. Para que un jugador mejore se tiene que equivocar. Los entrenadores, en virtud de que nos vamos equivocando, también mejoramos. Sí. Si no tenés la oportunidad de estar ahí, equivocarte, tocar, ver a otro equivocarse y cómo reacciona, tu formación es más lenta o incompleta. Claro. Sí, tal cual. Y además, los jugadores no son los mismos de hace 20 años atrás. La tecnología, me imagino, esto que vos decías hace un ratito, que hoy haya un nutricionista, psicólogo, preparador físico, kinesiólogo, que ayuda al cuerpo técnico. Digo, la ciencia vino para ayudar un montón, además de lo que aprendemos en la cancha. No. ¿Qué opinas? Ni hablar, no. O sea, se va haciendo todo mucho más completo. Y todas esas herramientas también tenés que saber usarlas y darle el lugar justo y adecuado. Hoy por hoy, creo que a ningún cuerpo técnico que se precie se le ocurre trabajar sin un kinesiólogo. Hoy por hoy, trabajar sin un psicólogo deportivo es dar una ventaja importante. Todavía no estamos del todo convencidos de lo importante, que yo ya lo comprobé a través del trabajo con una psicóloga que es Sandra Ferro, que venimos trabajando juntos hace rato, y ella me demostró y me enseñó cuáles son las virtudes de ese trabajo, y yo lo veo en el día a día, lo vi con los equipos masculinos que tenía, lo veo ahora también con las chicas, y pasan a hacer cosas claves, que por ahí antes no existían o no se le daba lugar, llegó tiempo. Después está el otro tema, que es la característica de las generaciones y los intereses de esos jugadores, lo que eran hace 25 o 30 años, lo que son ahora, y que el entrenador se tiene que, y el docente lo mismo, saber adaptar y ver por dónde le entra y cómo hacer para que esa persona aprenda lo que tiene que aprender, se desarrolle como se tiene que desarrollar o rinda lo que tiene que rendir en el caso de un equipo. Sí, tal cual. Creo que hoy lo multidisciplinar es fundamental. A lo mejor cuando nosotros estudiábamos eran unidades estancas de las asignaturas, y después vos solo hacías el menjunje y lo llevabas a la cancha. Hoy el trabajo que venga el kinesio, que venga el psicólogo y más, y que todos juntos trabajemos en pos de ese jugador, es fundamental. Es lo que quizás hace que saque ventaja con otro equipo, ¿no? Seguro, olvídate, es así. Antes, cuando yo empecé a ser entrenador, era entrenador, preparador físico, delegado. Sin darme cuenta era psicólogo, utilero y delegado. Sí. Sin darte cuenta, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Y hasta, de vez en cuando, hasta te osabas dar algún diagnóstico de alguna lesión. Y estaba bien, o era lo que todos esperaban de vos como entrenador. Hoy por hoy no se me ocurre, a cierto nivel, como puede ser el entrenamiento de la selección, entrenar si no está el kinesiólogo ahí al lado de la cancha. Por precaución. Por precaución, porque le pasa algo y sale, el kinesiólogo hace lo que tiene que hacer y puede volver a entrenar, porque me dice, esta jugadora puede hacer esto, pero no puede hacer aquello, y así optimizar todo. Tal cual. Y pensando en los jugadores, ¿no? En la diferencia de cuando nosotros éramos jugadores al jugador que es hoy, que vos tenés en la cancha. ¿Cómo participa la tecnología? ¿O cómo entras en esos cerebros
para que se den cuenta de un error, de lo que está bien, de lo que está mal, el descanso, la nutrición? ¿Cómo? A ver, ¿cómo armas todo eso? Nosotros particularmente usamos aplicaciones, en este caso una aplicación que tiene muchas aplicaciones adentro, que te brinda la posibilidad de compartir información desde video, gráficos, lo que sea con los jugadores. Que los jugadores compartan resultados de evaluaciones que le toman en otro lado, o lo que llama hoy el wellness, que es el estado psicofisiológico del jugador, o que reporte las cargas de entrenamiento o de juego que va teniendo, y todo eso lo tenés al alcance de la mano del celular. Entonces hay un ida y vuelta de información que va optimizando todo. Hoy tenemos un partido y yo ya le hice llegar a través de esta aplicación los videoanálisis del partido ese antes que las jugadoras lleguen a la sesión de video. Entonces ya llegan a la sesión de video y entonces le haces preguntas y ya te das cuenta quién lo vio y quién no lo vio. Pero como es en el celular y es algo que ellas tienen todo el tiempo de mano y se van dando cuenta que les genera ventajas o resultados, al principio por ahí, ay no lo vi, me olvidé, y después cuando se van dando cuenta de lo que sirve, se acostumbran y lo aprovechan. Hoy la tecnología te permite decir de vuelta permanente. Ahora pasemos del profe de educación física al entrenador de la selección. Contanos dónde estás participando hoy y por qué nos decías esto de que la tecnología en el mundo te ayuda. ¿Todas las jugadoras son de Argentina y están viviendo en este territorio o dónde están? Hoy por hoy tengo la suerte de formar parte del cuerpo técnico de la selección femenina argentina de handball. Somos un cuerpo técnico multidisciplinar y muchas de las jugadoras, sobre todo de la selección mayor, no están en el país. Nos mandan información a través de la aplicación, nosotros les mandamos información, lo mismo con las que están acá. Todo esto hace que cada entrenamiento, cada partido, de a poco se vaya a optimizar. Y todo eso te lo permite la tecnología. La tecnología sola es suficiente, no, después tenés que estar la capacidad de cada uno y la muñeca de cada uno de los miembros del cuerpo técnico para ver cómo optimizás eso y cómo lo usas a tu favor y para el desarrollo individual y colectivo del equipo. Sí, hoy está transversalizado el deporte, la educación por la tecnología. Y otra cosa que es muy importante, entendemos, es la salud mental, ¿no? Entonces, antes la salud mental era como no tenida en cuenta. Hoy, en el alto rendimiento, desde la cancha que vos estás con todas las jugadoras, ¿es importante? ¿No es importante? ¿Es relevante? ¿En una final lo toman en cuenta? ¿Cómo lo trabajan? Antes, el que subsistía seguía y el que no. Más allá de por ahí otras capacidades que voy a tener desde el punto de vista motriz, técnico, táctico. Hoy se empiezan a ver ciertas debilidades desde el punto de vista de la salud mental a partir de la exigencia o cómo toma cada uno esas situaciones de estrés, ya sea un entrenamiento o un partido. Y bueno, tener en cuenta esta salud mental, como te comentaba recién, por ejemplo, con un trabajo de un psicólogo deportivo, hace que por ahí, lo que antes era un jugador que quedaba en el camino porque no se bancaba la presión o el estrés, o terminaba influyendo tanto en su rendimiento que no alcanzaba el nivel, estaba hablando a nivel selección, ¿no? Sí. Y quedaba en el camino, que hoy con este trabajo y esta cuestión de la salud mental ser tenida en cuenta, vos terminás rescatando, sumando un jugador o una jugadora que de otra manera hubiera quedado en el camino. Entonces pasa a elevar el nivel de todo. Pero obviamente que es importante. Como en todo, no hay que pasarse, ¿no? O sea, a veces somos demasiado pendulares. O sea, bueno, no, que no se equivoque, no, que se tiene que equivocar, si no vamos a aprender. El error. Si no me equivoco, no aprendo. Eso también es así, en todo. Entonces, si la cuidamos demasiado de la frustración o el error, y esto no solo pasa a nivel deportivo, a nivel de educación, me parece que es lo mismo. Si lo cuidamos demasiado del error, no estamos generando los anticuerpos que me permiten aprender del error. Sí. Entonces, hay que encontrar ahí el equilibrio. Tal cual.
Y entonces, hablando de equilibrio, nobleza obliga, tengo que preguntar, ¿cómo fue, ¿no?, llevar el legado familiar de los dúos, abuelos, hermanos, hijo, esposa, todos docentes, muchos de educación física, algunos de otra disciplina, pero digo, ¿cómo fue? ¿Pesó ese legado, no pesó ese legado? A ver. Es una pregunta que nos hacemos mucho por la particularidad, ¿no? ¿Todo docente de educación física, todo docente? Y la respuesta me la dieron mis hijos, yo después la pensé un poquito, porque yo creo que ninguno de los que somos docentes de educación física está deseando o pretende pasar el legado y que tus hijos sean profesores de educación física o docentes. Por ahí eso se da más en, doctores que quieren que sus hijos sean doctores, arquitectos, abogados, por ahí profesiones que generan a priori, uno puede pensar, cierto estatus a nivel social y económico, cosa que lamentablemente en nuestro país no pasa. Entonces, la realidad es que tanto Romina, mi esposa, como yo, nunca dijimos, ay, qué suerte, ojalá sean docentes, o mejor dicho, tienen que ser docentes porque de esa manera se van a salvar. No fue así y mis padres tampoco. Y entonces uno dice, entonces ¿por qué? Si no es el legado, hay que cumplir con el legado o hay que sostener, en ningún momento sale ese mandato, yo creo que es todo lo contrario. De hecho, mi mensaje era, no sean profe de educación física, vayan para otros lados. Busquen otra salida. Claro, busquen otra salida, pero bueno, buscando la respuesta, yo creo que tiene que ver con varios factores. Y esto tiene que ver con esto que decía que me lo contestaron mis hijos. Primero es una actividad o una profesión donde vos podés compartir muchas cosas con tus hijos. Yo iba con mis viejos a laburar. Cuando yo no tenía colegio, ellos me podían llevar a su trabajo. No era la oficina. Exactamente. Claro. Era nuestra oficina. Claro. O me podían llevar a sus colegios, o inclusive, ni que hablar si era en un profesorado, ni que hablar si era en el club. O sea, yo estaba en Ferro, mi papá era entrenador, y él se quedaba trabajando hasta las 11 de la noche, y yo estaba ahí hasta las 11 de la noche, sobre todo los viernes, jugando con mis amigos o viendo lo que pasaba. O sea, es una profesión donde vos podés compartir tiempo con tus hijos. Y ahí es donde uno ve que por más que su padre se queje de que la plata no alcanza, de que no veas que se hacen millonarios, ves a alguien con cierta pasión y vocación haciendo algo que le genera satisfacción. Totalmente. Entonces, bueno, y esto fue lo que contestaron mis 3 hijos en una entrevista que le hacen, diciendo, tus papás los obligaron a ser profesor de educación física. Nada más alejado que eso. De hecho, concretamente dije, chicos, no, vayan por otro lado. Y los 3 son profesores de educación física. Y ellos contestaron esto. Bueno, ellos nos decían que no, pero nosotros lo veíamos hacerlo tan contentos y que les daba satisfacciones, y bueno, y vivimos eso. Es por acá. Yo creo que tiene que ver por ahí. Después, juntarte con profes, que también es otro mito en realidad, ¿no? Que los profes nos juntamos con profes, nada, es así. Mujer docente, o sea, es por acá. Con Romina nos conocimos en primer año del instituto y acá estamos. De hecho, es un chiste que le hago muchas veces a uno del primer año, cuando veo alguna parejita ahí que se está formando, le digo, chicos, ojo. ¿Están seguros? Yo empecé así, terminé con 3 pibes. Sí, tal cual, es así. Entonces, Jorge, Liliana, Romina, los hijos, digo, tantas generaciones de docentes en la familia. La pregunta es, hablábamos acá con otros colegas para ver cómo sería un almuerzo de los dúo en la casa de Jorge y Liliana con Romina, Martín, Paula, todos los hijos, hermanos, primos. Es un mini ministerio de educación, ¿o no? No sé si tanto poder, pero a eso le tengo que sumar Sabrina, mi otra hermana, que es profe. El marido de Sabrina, Ignacio, que también es profe de educación física. Y nada, no sé si un mini ministerio de educación, porque no hay tanto poder de toma de decisiones. Bueno, pero esa audiencia. Pero sí que obviamente surgen
cuestiones que tienen que ver con educación y ahí las discusiones, ¿no? O cada uno va contando, me pasó tal cosa, me pasó de esto, o esto realmente tendría que ser así, y ahí se arman los debates que por momentos, sobre todo ahora, con la tercera generación ya recibida y con más que va tomando experiencia, y la primera generación contando cómo era su profesorado internado en San Fernando, o sea, la diferencia es abismal, pero bueno, cada uno da su parecer y salen los fundamentos y las anécdotas, ¿no? Pero no tuve la posibilidad de tener a tus hijos como alumnos, pero conozco a tu papá, conozco a tus hermanas, te conozco a vos, entonces me parece que ahí transversalizan los valores, la ética, la profesionalidad. Digo, esta cuestión de tener, de poder ver en la última colación de grado a tu papá, ver a tus hijos que eran abanderados, ¿no? Que todos estuvieron ahí forjando la puntuación extrema de un instituto de nivel superior. ¿Qué te provoca a vos eso? Obviamente, mucha emoción, algunos reclamos, porque de Santiago y Luciana no pude estar en ciertos momentos. No estuviste en esta última, claro, ahí va. Así que ciertos reclamos, pero no, obviamente, mucha emoción. También esa pregunta, ¿les habremos hecho bien? ¿Les generará lo mismo que nos generó a nosotros? Pero bueno, nada, eso, mucha emoción también, mucha emoción ver cómo los tratan acá en el dique las autoridades de turno cada vez que les tocó venir a mi papá y mi mamá, en ese caso como abuelos, pero bueno, venir como docente de la casa, todo el respeto que les tienen y la consideración. Empecemos ahí como en la reflexión final. ¿Cómo ves la enseñanza de la didáctica del handball desde que vos arrancaste en tu carrera de base inicial al día de hoy? Muy cambiada. Primero porque son muchos años. Bueno, no era la idea exponerte. Y segundo porque, o sea, se ha generado una evolución. La realidad es que fines de la década del 70, principios de la década del 80, cuando yo tuve mi primer contacto aprendiendo a jugar un deporte, todo lo que era la didáctica de los deportes de habilidades abiertas venía de los deportes, la didáctica de los deportes más, o sea, se imitaba lo que se hacía en el atletismo, en la natación, en la gimnasia. Eso generaba una vertiente muy tecnicista, que si bien terminaba dando resultados, porque todos usaban el mismo método, ahí le faltaba una pata, que es la de los deportes de habilidades abiertas, donde vos tenés que estar tomando decisiones y resolviendo problemas permanentemente. De situación. Exactamente, deporte de situación. Ahí, bueno, al principio, fines de los 80, a principios de los 90, empieza toda esta vertiente de la importancia de generar o formar un jugador inteligente, un jugador que sea capaz de tomar buenas decisiones. Y yo creo que ahí, por lo menos en lo que es Argentina, nosotros en lo que es el handball tomamos mucho de la escuela española, ¿sí? Que generó muy buenos entrenadores, pero venía muy fuerte todo esto de la importancia de la toma de decisión, la importancia del jugador inteligente. Y no sé si en España, pero sí acá, se fue dejando demasiado de lado toda la cuestión técnica. Y quizás, esta es una lectura personal que hago, sobre todo en el handball, porque las habilidades específicas del deporte se parecen tanto a las habilidades motoras básicas, entonces no, bueno, lanzar no es tan complicado, lanzar una pelota con una mano. No es tan complicado correr, saltar y lanzar. O sea que técnicamente es algo sencillo. Entonces no se le empezó a dar el lugar que correspondía a las cuestiones técnicas y entonces se generaban jugadores, en su mayoría, ¿no? Después había excepciones. Quizás tácticamente muy buenos, pero con recursos técnicos muy limitados. Creo que ahora estamos llegando a un equilibrio, donde es importante la toma de decisión y todo lo que tiene que ver con comprender lo que está pasando para resolver la situación del juego y llegar a lo que se llama hoy poder resolver de manera casi intuitiva, ¿sí? Pero que si no hay un bagaje técnico importante y de calidad, entonces esa capacidad de toma de decisión no me sirve. El mismo ejemplo que les pongo a los alumnos de primer año. En estos deportes no me sirve de nada pasar la pelota muy bien técnicamente si siempre se la pasa al que está marcado.
y no me sirve de nada saber que se la tengo que pasar al que está enmarcado, si cuando se la quiero pasar, la tiro a la tribuna. Entonces, bueno, yo creo que la didáctica de los deportes de situación fue pendulando y ahora está encontrando un equilibrio. Bien. ¿El rol del deporte en la clase de educación física es importante o no? Para mí es muy importante, como te decía antes, en mi caso el deporte fue una escuela de vida y creo que el deporte hoy por hoy se escucha mucho de hablar del valor educativo del deporte. Entonces, en una instancia a nivel formativo, educativo, como es la clase de educación física, poder usar el deporte como herramienta en ese proceso educativo es clave. El tema es saber cómo usarlo y para qué, no dejarnos llevar por lo que por ahí algunos solo le ven al deporte, que tiene que ver con el rendimiento o el resultado, sino usar esa posibilidad de mejorar el rendimiento y esa posibilidad de que exista un resultado para generar situaciones de aprendizaje y situaciones educativas. Claro, es una herramienta, exactamente. ¿No? Justamente hoy lo hablaba, terminé de dar clase con los alumnos, donde estábamos haciendo un juego en varias canchas y ellos, yo lo dejé jugar y se autorregulaban. Y empiezan a surgir conflictos a partir del juego que en realidad sirven para que los chicos aprendan cosas. Desde uno haciendo trampa y otro diciéndole no. El mismo equipo diciéndole no, eso no vale. Entonces ahí me parece que se produce un aprendizaje valiosísimo. A otro poniéndose mal o agresivo porque pierde y tener la posibilidad de explicarle por qué no se tiene que poner agresivo porque pierde. Pero todos esos conflictos surgen a partir del juego. Nosotros, el profe de educación física tiene la gran virtud de poder usar todo eso como herramienta para educar. Si nosotros lo sacamos, como ha habido vertientes también, o gente que dice no, todo esto del juego y la competencia, saquémoslo de lo que es la clase de educación física, estamos evitando el conflicto y estamos evitando aprender a resolverlo. Totalmente, totalmente. Entonces, el conflicto va a existir, porque existe todos los días. Y no está mal. Y no está mal. Lo que tenemos que hacer es, en el proceso educativo, enseñarles a dar a los chicos herramientas de cómo solucionar ese conflicto o cómo actuar. Y el juego es una herramienta ideal para eso. Y en definitiva, los deportes es un juego. Es un poco más de eso. Es. Además, valores, cooperación, salud mental, todo eso lo aprendemos a atarse los cordones en la clase de educación física. Digo, cómo no pelearme, cómo llevarme bien con un amigo, digo, me parece que pasan un montón de cosas por la clase de educación física, ¿no? Y el juego es la herramienta. Total. Esa es la herramienta que usamos nosotros, usándolo a través del juego como para enseñar un deporte o para otras cosas. El deporte es juego, entonces es una herramienta valiosísima. Ahora que está de moda esto de los reels, hay una entrevista que creo que le hace Novarecio a Bonadeo y él se anima a decir, sin ser un especialista en educación, sin ser un especialista en deporte, y él se anima a decir que el deporte le parece algo tan o más educativo que la escuela en sí misma. Sí. No nos pongamos en contra de las otras materias, pero somos la mejor. No, pero nos permite ir pasando por lugares desde el conflicto o la necesidad de ponernos de acuerdo con otros para lograr un objetivo que son altamente educativos. Tal cual. Bueno, y ahí para terminar, ¿qué sugerencia le darías a los estudiantes que están dando los primeros pasos por esta bella carrera y que empiezan a caminar los patios del Dickens y los patios de las escuelas? Que es difícil, pero que nunca la coyuntura o las limitaciones que les pueda poner el sistema lo limiten en sus ganas de hacer las cosas bien. Porque limitaciones van a encontrar un montón. Desde el lugar que tenemos para dar clase, estoy hablando del IGEM, que por suerte cada vez está mejor, pero en los colegios, los lugares que tenemos para dar clase, la cantidad y calidad de material, las limitaciones que ponen muchas veces las autoridades de los colegios o de la institución que sea, por no conocer el poder educativo que tiene la educación física y pensar más en las posibilidades que hay de riesgo, si se lastima, qué sé yo. Bueno, que todas esas limitaciones no los limiten en hacer las cosas bien, que no tienen la toalla rápida, que sigan queriendo hacer las cosas bien a pesar de. Y eso le va a generar un montón de satisfacción.
Me parece que hoy la vocación es lo principal, ¿no? ¿Volverías a elegir esta carrera? Sí. Aunque me obliguen. Vos dijiste que estuviste obligado, entonces, bueno, No. llegamos a esa reflexión. No, la verdad que no, de hecho. Pero sí, obviamente que sí la volvería a elegir, porque aparte por todo lo que me dio. Sí, tal cual. Desde la familia, mujer, hijos y todo lo profesional, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Martín. A vos. Gracias, Dickens, gracias, conducción, y a seguir caminando estos pasillos con estos colegas en esta casa de altísimos estudios. Muchas gracias.